El siguiente episodio tiene como objetivo informar sobre ciencia y brindar herramientas útiles para mejorar nuestra vida. Es importante mencionar que no pretendemos reemplazar el tratamiento profesional. Por eso, te recomendamos actuar con precaución y respetar la privacidad de las personas en las situaciones que presentamos en nuestro programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast donde exploraremos la vida y las ideas de uno de los pensadores más influyentes de la historia, Maquiavelo. En este episodio nos adentraremos en el mundo del poder, la política y la astucia a través de los ojos de este polémico filósofo florentino. A lo largo de la historia, Maquiavelo ha sido tanto admirado como criticado por su enfoque pragmático y realista de la política. Su obra más famosa, El Príncipe, ha generado debates y reflexiones sobre la naturaleza humana, la toma de decisiones políticas y los límites morales en el ejercicio del poder. Exploraremos los conceptos clave de Maquiavelo, como la astucia, la virtud y la relación entre el gobernante y los súbditos. Analizaremos cómo sus ideas han resonado a lo largo de siglos y su relevancia en la comprensión de los fenómenos políticos y sociales de hoy en día. Además, examinaremos la influencia de Maquiavelo en la neurociencia y la psicología, explorando cómo sus ideas se entrelazan con el funcionamiento del cerebro y la toma de decisiones humanas. Acompáñanos en este fascinante viaje mientras desentrañamos las ideas y la visión de Maquiavelo, descubriendo su legado en el mundo político y su impacto en nuestra comprensión de la condición humana. Prepárate para adentrarte en un territorio intrigante, lleno de desafíos y revelaciones sobre el poder y la astucia política. Bienvenidos a Maquiavelo, desvelando los secretos del poder. En nuestro programa de Aprende Mejor, y el podcast, para el que no sepa, es Creciendo Juntos. Les habla su científico favorito, Juan Pablo. Saludos ahí a Yaila, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sin más preámbulos, vamos a empezar. Recuerden que pueden escribirme al siguiente mail, aprendimejor@gmail.com. Como siempre, vamos a arrancar nuestra primera sección, que es la de preguntas y respuestas. La primera pregunta que me hicieron dice así: ¿quién fue Maquiavelo y por qué es tan importante en la historia? Ahí. A ver la pregunta acá del mail. ¿Por qué será así? Ahí está, ahora ya puedo ver la pregunta bien. La pregunta decía... Perdón, fallas técnicas, chicos, a veces puede fallar. Ay, pero se me fue un montón la pregunta. ¿Dónde está? Quería empezar... Tengo la última pregunta y no la primera. Ahora sí. Ya empezó a andar. Bien, al fin encontré la pregunta que me habían hecho. La primera fue así: ¿quién fue Maquiavelo y por qué es tan importante en la historia política? Niccolò Machiavelli fue un escritor, historiador, diplomático y filósofo italiano del Renacimiento. Es conocido principalmente por su obra El Príncipe, en la que analiza el poder político y cómo mantenerlo. Su obra ha sido muy influyente en la política occidental y se ha convertido en un punto de referencia para muchos teóricos políticos. ¿Qué enseñanzas políticas podemos extraer de El Príncipe? En El Príncipe, Maquiavelo presenta una visión cínica y realista de la política, argumentando que el fin justifica los medios. Gracias ahí por el donativo a la querida Vero. Un gran abrazo y un beso. ¿Qué enseñanzas entonces políticas podemos extraer de El Príncipe? Entre comillas. En El Príncipe, Maquiavelo presenta una visión cínica y realista de la política, argumentando que el fin justifica a los medios, como le venía diciendo. También habla de la necesidad de que un líder sea temido y no necesariamente amado para poder mantener el poder. Además, sostiene que la política es una actividad que se basa en la astucia y la habilidad para engañar. Siguiente pregunta.
¿Qué críticas se han hecho a las ideas políticas de Maquiavelo? Las ideas de Maquiavelo han sido criticadas por ser inmorales e incluso antiéticas. Muchos argumentan que su énfasis en el poder y la manipulación sugiere que cualquier medio es válido para alcanzar los objetivos políticos o los que queramos buscar en general, incluyendo la violencia y la crueldad. Además, se ha dicho que su visión del poder es muy limitada, centrada exclusivamente en la figura del líder y sin tener en cuenta la importancia de la sociedad civil y las instituciones. ¿Qué relación tiene la obra de Maquiavelo con la política contemporánea? Aunque Maquiavelo escribió El Príncipe en el siglo XVI, su obra sigue siendo relevante en la política contemporánea. Muchos políticos y líderes han aplicado sus ideas en la práctica, a veces de forma cuestionable. Además, sus ideas sobre el uso de la astucia y la manipulación son objeto de debate en el mundo político. Hola Adensei, ¿cómo estás? Un gusto en conocerte. Siguiente pregunta. ¿Qué otras obras importantes escribió Maquiavelo además del Príncipe? Además del Príncipe, Maquiavelo escribió muchas otras obras importantes, entre las que se incluyen discursos sobre la primera década de Tito Livio, historias florentinas y La Mandrágora. En estas obras, Maquiavelo analiza diversos aspectos de la política y la historia, y también incluye reflexiones filosóficas sobre la naturaleza humana, que es lo que más nos compete ahora, que estamos viéndolo por el lado de la neurociencia. ¿Qué relación hay entre las ideas de Maquiavelo y la neurociencia? Hola a Hayana. La neurociencia es estudio del sistema nervioso y cómo afecta la cognición y el comportamiento humano. Ya me habrán escuchado decirlo varias veces, pero bueno, lo repetimos para la gente que se renueva para este canal. Si bien Maquiavelo no tenía conocimiento específico sobre la neurociencia en su época, sus ideas políticas y su análisis de la naturaleza humana pueden relacionarse con los descubrimientos y conceptos actuales en neurociencia. La comprensión de cómo funciona el cerebro y cómo influye en nuestras decisiones y comportamientos puede proporcionar un marco para analizar las ideas maquiavélicas de una perspectiva científica. Hey, ahí me habla Jocelyn. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, estamos bien, acá transmitiendo. Hola, saludos a Jenna también. Un gusto en conocerlos. Bien, siguiente pregunta dice así. ¿Cómo podría la neurociencia explicar la tendencia de las personas a buscar el poder y la dominación como plantea Maquiavelo? La neurociencia ha demostrado que el deseo de poder y dominación puede estar relacionado con la activación de ciertas áreas del cerebro, con la amígdala, que está en la parte acá más frontal, y el sistema de recompensa. Estos circuitos cerebrales están implicados en la motivación, la toma de decisiones y la búsqueda de recompensas sociales. Los estudios también sugieren que factores genéticos y ambientales pueden influir en la predisposición de una persona hacia la dominación. Por lo tanto, la neurociencia puede ayudarnos a comprender las bases biológicas y psicológicas detrás de la búsqueda del poder y la dominación que Maquiavelo describe en sus obras. Siguiente pregunta. ¿Puede la neurociencia explicar por qué algunos individuos son más propensos a utilizar estrategias maquiavélicas en sus interacciones sociales? Me mató esa pregunta que habían puesto y obviamente la metí ahí. Siempre les digo, vamos a hablar sobre, por ejemplo, Maquiavelo o lo que fuera. Bien, me hacen preguntas así re complicadas a veces. Transmitimos, recuerden chicos, todos los días episodios nuevos. Hola Juli, gracias por la rosa. Un besazo por ahí. Saludos a Christian Reagan ahí, que saluda. Oli. Entonces, volvemos a esa pregunta complicada que me habían hecho. Muy bien, Cristian. Espero que vos también. Hola, hija de Juani. ¿Estamos bien? ¿Y vos? Espero que se encuentren todos muy bien este martes. Entonces, les repito la pregunta que me hicieron. Así la fulminante me tiraron. Gracias ahí, Juli, por apoyarme. Se te agradece un montón. Dice así. ¿Puede la neurociencia explicar por qué algunos individuos son más propensos a utilizar estrategias maquiavélicas en sus interacciones sociales? La neurociencia
ha revelado diferencias individuales en la estructura y función del cerebro que pueden influir en las preferencias y comportamientos sociales. Algunos estudios sugieren que ciertos rasgos de personalidad como la manipulación y la falta de empatía pueden estar asociados con diferencias en la conectividad cerebral y la actividad de regiones con la corteza prefrontal y la amígdala. Sin embargo, es importante destacar que no todos los individuos que exhiben comportamientos maquiavélicos tienen necesariamente diferencias cerebrales significativas. La interacción compleja entre la biología y la experiencia y el entorno social puede influir en cómo se manifiestan los comportamientos maquiavélicos. Saludos ahí a Calum, hola. Espero haberlo pronunciado bien. Siguiente pregunta. ¿Existen estrategias basadas en la neurociencia que podrían contrarrestar los comportamientos maquiavélicos? La neurociencia aún está explorando cómo intervenir en los comportamientos maquiavélicos. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que el fomento de la empatía y la promoción de la toma de perspectiva pueden ser estrategias efectivas. Estas intervenciones pueden influir en la actividad cerebral relacionada con la empatía y la comprensión de las emociones de los demás. También se está estudiando enfoques de modulación cerebral como la estimulación magnética transcraneal para influir en los circuitos cerebrales involucrados en la toma de decisiones y la empatía. A medida que la neurociencia avanza, es posible que se descubran nuevas estrategias para abordar los comportamientos. Así, imagínense, se está investigando cómo cambiar el comportamiento de la gente por medio de ciertas cosas. Es súper interesante todo lo que se está avanzando. Y no vamos a parar de enterarnos de cosas porque siempre sale algo nuevo, gente. A ver si puedo poner el mail acá ya que estamos. Me deje. Ahí hiciste el mail, pero ¿dónde está? Vamos a poner así. Quería ponerle un textito acá que diga email, cosa para la gente que está en vivo, por lo menos que pueda verlo. A ver, aprende y mejor @gmail.com. Se lo repito ya que estamos de paso, que nuestro mail es aprendemejor@gmail.com. Para el que quiera ahí preguntarme, es más que bienvenido. Me agrada su... Si no tienen preguntas, chicos, igual me pueden responder ahí y decir, bueno, me gusta tu programita, me gustó lo que hablaste, quisiera que hables de otra cosa, no tengo problema. Ahí está, perfecto. Ya lo dejé ahí. Creo que no tengo que hacer nada más. Hola ahí, Alice, ¿cómo estás, querida Alice? Gracias por pasarte un ratito por acá, acompañarme. Bien, pasamos a la siguiente sección, momentos de reflexión. La sección de momentos de reflexión de episodio nos invita a detenernos y reflexionar sobre las ideas de Maquiavelo desde una perspectiva más profunda. A través de su análisis político y su visión de la naturaleza humana, Maquiavelo nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y supuestos sobre el poder, la moralidad y el comportamiento humano. Este momento de reflexión es importante considerar cómo las ideas de Maquiavelo pueden aplicarse a nuestra vida cotidiana y a la sociedad en general. Nos enfrentamos a preguntas importantes sobre la política, el liderazgo y la ética y cómo equilibrar los ideales morales con las realidades pragmáticas del poder. Acá me preguntan sobre mascotas, nada que ver. Si soy una persona de gatos o perros, me agradan ambos, pero tengo ahora más que nada gatos. Además, esta reflexión nos permite examinar críticamente las estrategias y tácticas que utilizamos en nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestros valores éticos para tener poder o influencia? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la moralidad y la afectividad de nuestras acciones? Este momento de reflexión nos invita a considerar las implicaciones más profundas de las ideas de Maquiavelo y su relevancia en el mundo actual. Nos reta a examinar nuestras propias motivaciones y decisiones y a reflexionar sobre cómo podemos ser agentes de cambio positivo en nuestra sociedad. En última instancia, el momento de reflexión nos ofrece la oportunidad de ampliar nuestra comprensión, cuestionar nuestras convicciones y encontrar una mayor claridad en nuestro camino hacia la acción y la transformación personal y colectiva. Bien, ahora voy a pasar a una sección que generé, que es cuando, no sé si les ha pasado,
ya que justamente estamos hablando un poco de política, mezclando Maquiavelo, política y neurociencia, les voy a decir que van a escuchar, no sé, ustedes en su vida si lo han escuchado, pero en mi carrera y demás lados sí he tenido compañeros y gente que dice: mirá, yo no soy político, yo soy apolítico, yo no me meto en política. Y cuando decís esa frase, es un tipo perfil de persona, ¿sí? Entonces ahora les voy a enseñar, cuando escuchen eso, qué clase de personas están tratando. Es común escuchar a personas decir que no les interesa la política o que se consideran apolíticas. Sin embargo, estas personas pueden estar involucradas en ciertas formas de política sin siquiera darse cuenta, ¿sí? Eso es lo peor. Por ejemplo, sus opiniones y acciones cotidianas pueden estar influidas por las políticas públicas y las decisiones de los políticos. En este sentido, la política está presente en la vida diaria de todas las personas. En muchos casos, cuando alguien dice que no le interesa la política, en realidad está expresando su descontento con el sistema político actual o su falta de confianza en los políticos. En algunos casos puede haber una sensación de impotencia y la creencia de que la política no puede cambiar las cosas. Sin embargo, la falta de interés en la política también puede ser resultado de una actitud narcisista o egocéntrica. Ya hemos tenido un episodio anterior que hablamos sobre la gente que es narcisista y soberbia, así que vayan a verlo. Les va a complementar muy bien con esto. En la que la persona cree que sus propias acciones son más importantes que las políticas públicas o las decisiones del gobierno. Esto puede llevar a la negación de la importancia de la política y la creencia de que no hay nada que se pueda hacer para mejorar las cosas. Desde la perspectiva de la neurociencia y la psicología, las personas que dicen no estar interesadas en la política pueden tener rasgos de personalidad como el individualismo y la baja tolerancia a la ambigüedad. También pueden tener una perspectiva de corto plazo y estar más enfocados en sus necesidades inmediatas en lugar de pensar en el bien común a largo plazo. En última instancia, es importante reconocer que la política está presente en todas las áreas de la vida y que las decisiones políticas afectan directamente a las personas. Aprender sobre política y participar en la toma de decisiones puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad en general. Aclarado esto, ¿sí? Ya que les nombré varias veces la palabra política, les voy a decir en palabras sencillas para que ustedes puedan saber, cuando están hablando política, qué significa hacer política y qué es política. Cosas que no les metan a la cabeza, cosas que no son. En un lenguaje sencillo, gente, escuchen, tomen papel y lápiz. La política se puede definir como el proceso de tomar decisiones y establecer normas que afectan a un grupo de personas. ¿Sí? Eso solo, así sencillo. La política es el proceso de tomar una decisión y establecer normas que afectan a un grupo de personas. Punto. Incluso yo lo acortaría más y diría: tomar una decisión, una elección en tu vida, ya es hacer política. Estas decisiones y normas están relacionadas con cómo se organiza y se gobierna una sociedad, cómo se distribuyen los recursos y cómo se toman las decisiones colectivas. De la perspectiva de la neurociencia, la política también puede ser entendida como una manifestación de la interacción entre el cerebro humano y el entorno social. Así de sencillo. O sea, la política, desde el término neurociencia, podemos verlo entre la interacción entre el cerebro humano y el entorno social. Así una. Nuestro cerebro está conectado para interactuar con otros y buscar la cooperación y la convivencia. Las decisiones políticas, en este sentido, pueden reflejar cómo nuestros cerebros se adaptan y responden a las demandas sociales y cómo buscamos equilibrar nuestras necesidades individuales con las de la comunidad. La neurociencia también puede proporcionar información sobre cómo las emociones y los sesgos cognitivos, ¿sí?, influyen en nuestras decisiones políticas. Por ejemplo, nuestro cerebro está cableado para buscar la pertenencia a un grupo y puede ser influenciado
por la lealtad hacia nuestros pares o líderes políticos. Además, nuestros cerebros están sujetos a sesgos cognitivos con la tendencia a confirmar nuestras propias creencias o a ser influenciados por la forma en que se presenta la información. En resumen, la política se refiere a tomar decisiones y establecer normas que afectan a un grupo de personas. Desde la perspectiva de la neurociencia, la política también puede ser vista con la interacción entre el cerebro humano y el entorno social, donde nuestras decisiones políticas reflejan nuestras necesidades individuales y sociales, así como nuestras emociones y sesgos cognitivos. Espero se haya entendido bien qué es política. Bien, ahora vamos a pasar a otra sección, la de tutoriales útiles. Bien. En esta sección de tutoriales útiles del día de la fecha, exploraremos algunas prácticas y consejos relacionados con la política y la toma de decisiones en la vida cotidiana. A continuación les presento algunos tutoriales que podrían ser ayuda. Primero, informarse sobre asuntos políticos. Aprende a buscar fuentes confiables de información y analizar diferentes perspectivas. Investigar sobre los candidatos, las propuestas y los problemas que afectan a tu comunidad. También, otra cosa a tener en cuenta es involucrarse en la política local. Descubrir cómo participar en tu comunidad asistiendo a reuniones locales, uniéndote a grupos de debate o colaborando en proyectos cívicos. Aprender sobre el proceso de votación y cómo influir en las decisiones locales. Otro punto a tener en cuenta es desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Aprender a evaluar los argumentos y las declaraciones políticas de manera objetiva, ¿sí? Desarrollar habilidades de análisis y cuestionamiento para tomar decisiones informadas y evitar caer en manipulaciones o sesgos. Ya muchas de estas cosas, chicos, no ahondo mucho porque ya he hablado muchísimo, me he explayado en el episodio sobre hegemonía. Si no lo escucharon, vayan a verlo, que está súper interesante y hablo sobre todas estas cosas. Y si no, también el episodio sobre Foucault y el poder, el panóptico, todo eso, también está muy bien detallado. También, obviamente, comunicarse de manera efectiva. Recuerden que también hay un capítulo que se llama asertividad, que es donde hablo sobre cómo comunicarnos efectivamente y cómo detectar personas manipuladoras y cómo salir de la manipulación. Aprender técnicas de comunicación para expresar tus ideas políticas de manera clara y respetuosa. Practica la escucha activa y busca puntos de encuentro con aquellos que tienen opiniones diferentes. También no lo digo que sea necesario, porque hay gente que tal vez es más introvertida, pero podés participar en debates y discusiones políticas. Aprender estrategias para participar en debates constructivos y respetuosos. Dominar habilidades de argumentación, presentando evidencias y fundamentando tus opiniones de manera persuasiva. ¿Por qué digo esto, gente? Porque en general una cosa es tener la idea y leer un poquito y otra cosa es ponerlo en palabras. Cuando uno quiere poner las cosas en palabras, cuesta más ahí. Porque a veces pensás que tenés las cosas claras y al final cuando lo querés decir el otro no te entiende, entonces no te digas tan claro. Por eso está interesante poder hablar, comunicarse. Bien. Tomar decisiones políticas conscientes también, gente. Aprendan a evaluar sus propias creencias y valores políticos. Reflexionen sobre sus prioridades y consideren cómo sus decisiones pueden tener un impacto en la comunidad y en la sociedad en general. También tienen que lidiar con la polarización política. Descubran técnicas para mantener la calma y el respeto en situaciones de conflicto político. Aprendan a encontrar puntos en común y a construir puentes de diálogo, incluso con personas que tienen opiniones opuestas, ¿sí? Estos tutoriales espero les haya más o menos dado un pantallazo para darles herramientas prácticas para participar de manera informada y constructiva en el ámbito político. Recuerden que la política es un proceso continuo de aprendizaje y compromiso, y que tus acciones pueden influir en la sociedad en la que vivís. Bien, ahora pasamos a hablar un poco, nos vamos a centrar ahora en aplicar los principios y enseñanzas de Maquiavelo a nuestra vida cotidiana. A continuación presento algunos tutoriales
que podrían serles útiles. Primero, algo que destaca Maquiavelo es desarrollar astucia y habilidades de liderazgo. Aprenda a reconocer las cualidades que Maquiavelo considera importantes en un líder, como la astucia, la habilidad política y la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. Exploren formas de desarrollar estas habilidades en la vida personal y profesional. También manejar las dinámicas de poder. Maquiavelo afirmaba que el poder es una fuerza fundamental en la política. Aprenda a identificar las dinámicas de poder en su entorno y a manejarlas de manera ética y efectiva. Exploren estrategias para construir alianzas, negociar y tomar decisiones que beneficien a todos los involucrados. Acá, gente, no estoy diciendo que sean políticos y se vayan a la carrera de presidente. Puede ser que tengan un emprendimiento, un negocio, a un proyecto, llevarse mejor con ciertos compañeros de trabajo. Entonces esto enfoca, porque el liderazgo tiene que ver mucho con todo eso, con el trabajo y demás. No está simplemente ubicado en cuando estamos hablando del presidente, sino que nuestras vidas también nos influyen. También hay que entender y utilizar la moralidad en la política. Maquiavelo sostenía que la moralidad y la política podían estar en conflicto. Aprendan a reflexionar sobre sus propios valores y a comprender cómo se aplican en el ámbito político. Exploren la importancia de tomar decisiones éticas y considerar las consecuencias de sus acciones. También algo que decía Maquiavelo es mantener el equilibrio entre la prudencia y la audacia. Maquiavelo abogaba por un enfoque equilibrado entre la prudencia y la audacia. Aprendan a evaluar los riesgos y a tomar decisiones calculadas, al tiempo que te atreves a actuar cuando sea necesario. Explora formas de encontrar equilibrio entre la cautela y la valentía en diferentes situaciones. También utilicen la estrategia política en diferentes contextos. Como ya les venía diciendo, no solamente es para el presidente y otros cargos, sino para su vida diaria. Maquiavelo era conocido por su enfoque estratégico en la política. Aprenda a aplicar principios de estrategia en diferentes aspectos de su vida, con las relaciones interpersonales, la carrera profesional o los proyectos personales. Exploren cómo la planificación, análisis de riesgos y la adaptabilidad pueden ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Bueno, espero que esta explicación les ayude a aplicar las ideas de Maquiavelo de manera práctica en su vida diaria. Recuerden que las enseñanzas de Maquiavelo deben ser interpretadas y aplicadas con cuidado, teniendo en cuenta el contexto y los valores éticos. Utilicen estos conocimientos como herramientas para mejorar su liderazgo y toma de decisiones, siempre manteniendo un enfoque ético y considerando el bienestar de los demás. Bien, ahora les voy a hablar en esta sección. Pasamos a la siguiente sección de Historia de éxito. En esta sección de Historia de éxito nos enfocaremos en explorar el impacto y las contribuciones de Maquiavelo en la historia y el pensamiento político. A continuación presento un ejemplo de historia de éxito relacionado con Maquiavelo. Les voy a hablar de César Borgia. César Borgia fue un destacado político y militar italiano del siglo XV. Conocido por su astucia y habilidades estratégicas, César Borgia es considerado un ejemplo de éxito en la aplicación de los principios maquiavélicos en la política. César Borgia era el hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI y se convirtió en un influyente y poderoso líder político en la Italia renacentista. Siguiendo los consejos de Maquiavelo, César Borgia utilizó estrategias audaces para expandir su dominio y consolidar su poder. César Borgia demostró una gran habilidad para forjar alianzas políticas, utilizar la diplomacia y utilizar la fuerza militar de manera efectiva. Implementó medidas políticas audaces y pragmáticas para mantener el control sobre los territorios que conquistó. Sus éxitos militares y políticos le permitieron gobernar sobre extensas regiones de Italia y convertirse en una figura prominente en la política europea de su tiempo. Aunque su reinado fue breve y finalmente terminó en tragedia, César Borgia dejó un legado duradero en la historia política. Su enfoque pragmático y maquiavélico de la política
ha sido objeto de estudio y análisis, y su historia es un ejemplo de cómo los principios de Maquiavelo pueden aplicarse en la práctica. La historia de éxito de César Borgia destaca la importancia de la astucia, la estrategia y la audacia en la política, al mismo tiempo que plantea cuestionamientos éticos sobre los métodos utilizados para alcanzar el poder. Su historia nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre los fines y los medios en la política, a considerar las implicaciones morales de nuestras acciones. A través de la historia de César Borgia, podemos apreciar el impacto perdurable de las ideas maquiavélicas en la política y cómo han influido en el pensamiento y la práctica política a lo largo de los siglos. Bien, pasamos a la siguiente sección de mitos y realidades. En esta sección exploraremos algunos mitos y realidades relacionados con el tema de Maquiavelo y su influencia en la política. A continuación presento algunos ejemplos de mitos y realidades. Primer mito es: Maquiavelo era inmoral y apoyaba cualquier medio para alcanzar el poder. La realidad, chicos, es que si bien es conocido por su enfoque pragmático y realista en la política, no abogaba por la inmoralidad. Su objetivo principal era analizar cómo los líderes podían mantener y consolidar su poder en un contexto político complejo. Aunque sus ideas pueden parecer cínicas, no necesariamente justifican la adopción de métodos inmorales. Siguiente mito. Maquiavelo era un defensor del autoritarismo y la opresión. La realidad es que si bien Maquiavelo abordó el tema del poder y la gobernanza, no defendía específicamente el autoritarismo o la opresión. Su enfoque se centraba en la estabilidad y la eficacia del gobierno, más que en un sistema político en particular. Sus ideas han sido interpretadas y aplicadas de diversas formas a lo largo de la historia, pero no se puede atribuir exclusivamente a Maquiavelo la defensa de un sistema político opresivo. Siguiente mito es: las ideas de Maquiavelo son obsoletas en el mundo moderno. Realidad, aunque las ideas de Maquiavelo fueron desarrolladas en el contexto de la Italia renacentista, muchos de sus principios siguen siendo relevantes en el mundo político actual. Su enfoque en la realidad política, la astucia estratégica y la comprensión de la naturaleza humana aún tienen aplicaciones prácticas en la toma de decisiones políticas y la gestión del poder. Siguiente mito: Maquiavelo promovía la corrupción y el engaño como herramientas políticas. Realidad, si bien Maquiavelo reconocía la existencia de la corrupción en la política, no la promovía como una herramienta necesaria. Su enfoque se centraba más en entender las dinámicas políticas y las motivaciones humanas para tomar decisiones informadas. No defendía el engaño como un fin en sí mismo, sino que reconocía que en ocasiones podría ser necesario para lograr ciertos objetivos políticos. Así que bueno, chicos, en esta sección de mitos y realidades busqué aclarar algunos conceptos erróneos comunes relacionados con Maquiavelo y su pensamiento político. Es importante considerar el contexto histórico y las interpretaciones adecuadas de sus ideas, para comprender su verdadero significado y la aplicabilidad en el mundo actual. Siguiente sección: experimentos en acción. Exploraremos cómo podemos poner en práctica algunas de las ideas y principios de Maquiavelo en el contexto político y social. A continuación presento algunos ejemplos de experimentos que pueden ser llevados a cabo. Primero, el análisis de estrategias políticas. Seleccionar un líder político actual o histórico y analizar sus estrategias y tácticas de gobierno. Examinar cómo aplican los principios de Maquiavelo, cómo el mantenimiento del poder y la gestión de las alianzas políticas. Reflexionen también sobre los éxitos y los fracasos de estas estrategias y su impacto en el ámbito político. Hola, de vuelta, Vero, ahí que anda por ahí saludando. Alguno creo que se cae. Espero se esté entendiendo todo, porque capaz que es súper complicado, chicos. Después me escribirán ahí por mail o me escriben por el chat. Siguiente punto de experimento a desarrollar: juego de roles políticos. Organiza un juego de roles en el que los participantes representen, ¿sí?, a líderes políticos y tomen decisiones basadas en los principios maquiavélicos. Salida a Máximo. Nunca me fui. Sí, saludaste a Máximo, sí. El presente, bueno, juego de roles políticos, los venía diciendo.
organiza un juego de roles en el que los participantes representan a líderes políticos y tomen decisiones basadas en los principios maquiavélicos. Explorar cómo se desarrollan las interacciones políticas y cómo se aplican los conceptos de astucia, manipulación y estrategia en la toma de decisiones. Siguiente aplicación que pueden llevar a cabo es la simulación de escenarios políticos. Pueden crear escenarios políticos hipotéticos y solicitar a un grupo de personas que propongan soluciones y estrategias basadas en los principios maquiavélicos. Analicen las diferentes perspectivas y reflexionen sobre las implicaciones éticas y prácticas de estas propuestas. Por último, el estudio de casos históricos. Investigar casos históricos en los que se hayan aplicado los principios de Maquiavelo. Examinar cómo estas estrategias han influido en los resultados políticos y en la estabilidad de los gobiernos. Reflexionar sobre las lecciones que se pueden extraer de estos casos y cómo pueden aplicarse en situaciones políticas actuales o en tu vida diaria, obviamente. Estos experimentos te permitirán explorar de manera práctica las ideas que Maquiavelo y su aplicación en el ámbito político tuvieron. Recordad que es importante considerar tanto los aspectos éticos como los resultados prácticos de estas estrategias y reflexionar sobre su impacto en la sociedad y la construcción de un gobierno efectivo. Fíjense qué tanta complejidad de aplicación tiene estas cosas sobre Maquiavelo y cómo aplicarlas a veces requiere que estemos acompañados. Solo no se puede hacer estas cosas. Por eso está bueno siempre desarrollar un grupo y que puedas tener ciertas ideas y poder expresarlas para así desarrollarte como persona también. Bien. Ahora les voy a dar una explicación de varios conceptos de Maquiavelo para que puedan entenderlos bien, porque les he estado nombrando la astucia y qué sé yo, pero quiero profundizarlos más para que les quede claro qué es la astucia y qué son ciertos términos de Maquiavelo y cómo aplicarlos en sus vidas. Así que en esta sección exploramos algunos conceptos clave de Maquiavelo, centrándonos en la idea de astucia y cómo se puede aplicar en el ámbito político, en este caso. Así que a continuación presento una explicación sencilla de cada concepto, se da un ejemplo práctico de cómo podría aplicarse. El primero de todos, que ya le nombré, astucia o virtud, ¿sí? Se letrea B-I-R-T-U. Para Maquiavelo, la astucia es una cualidad esencial para los líderes políticos. Implica ser inteligente, perspicaz y capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes. La astucia implica usar el ingenio y la creatividad para lograr los objetivos políticos, incluso si implica tomar decisiones difíciles o estratégicas. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Supongamos que un líder político está enfrentando una oposición feroz a su agenda de reformas. En lugar de confrontar directamente a sus oponentes, utiliza astucia para ganar apoyo público y neutralizar a sus críticos. Diseña estrategia de comunicación persuasiva, destacando los beneficios de su propuesta y desviando la atención de los aspectos más polémicos. Utiliza tácticas astutas para encontrar aliados inesperados y generar apoyo en los sectores claves de la sociedad. Recordad que la astucia debe ser utilizada con prudencia y en línea con los valores éticos y morales. No implica engaño o manipulación en beneficio general, sino más bien la habilidad de adaptarse y tomar decisiones y estrategias en el complejo escenario político. En conclusión, la astucia es uno de los conceptos fundamentales de Maquiavelo y su aplicación en la política implica la habilidad de ser inteligente, creativo y estratégico en la toma de decisiones. Al entender y aplicar este concepto, los líderes políticos pueden enfrentar los desafíos con mayor eficacia y lograr sus objetivos en un entorno político complejo. Bien, pasemos a otro concepto de Maquiavelo, la fortuna. Maquiavelo sostiene que la fortuna juega un papel crucial en la política. Se refiere a los eventos impredecibles y las circunstancias externas que pueden influir en el éxito o fracaso de un líder político, ¿sí? No es fortuna de dinero, ¿sí? Sino más bien de ese aspecto. Reconocer la influencia de la fortuna implica estar preparado para adaptarse rápidamente a los cambios y aprovechar las oportunidades que surjan.
Ejemplo, supongamos que un líder político se enfrenta a una situación inesperada, con una crisis económica. En lugar de entrar en pánico o buscar culpables, utiliza la fortuna a su favor, implementa medidas de estímulo económico, aprovecha el momento para promover reformas estructurales y se presenta como un líder capaz de manejar la adversidad. Su habilidad para adaptarse y responder a los cambios fortuitos fortalece su posición política y gana el apoyo de la población. Otro concepto súper conocidísimo de Maquiavelo es el de el fin justifica los medios. Este es uno de los conceptos más controvertidos de Maquiavelo y más conocidos. Sostiene que en política los líderes deben estar dispuestos a utilizar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos, incluso si implica acciones moralmente cuestionables. Sin embargo, es importante destacar que Maquiavelo no aboga por la inmoralidad, sino por la necesidad de tomar decisiones difíciles en beneficio del bien común. Un ejemplo que les doy es: imagina a un líder político que se enfrenta a un conflicto prolongado y destructivo en su país. Aunque preferiría evitar la violencia, reconoce que la única forma de restablecer la paz y la estabilidad es mediante una intervención militar limitada. A pesar de las críticas y las dificultades éticas asociadas, el líder toma la decisión de emplear esta medida para proteger a la población y sentar las bases para la reconciliación. Es importante señalar que estos conceptos de Maquiavelo deben ser entendidos en su contexto histórico y político, y no se aplican necesariamente a todas las situaciones o contextos políticos, o en sus vidas, chicos. Además, su aplicación debe estar sujeta a consideraciones éticas y morales para garantizar el bienestar y la justicia en la sociedad. Otro ejemplo también de Maquiavelo es la virtud. Maquiavelo consideraba que la virtud era esencial en un líder político. Para él, la virtud no se refería solo a la rectitud moral, sino también a la habilidad de adaptarse a las circunstancias y tomar decisiones efectivas. Un líder virtuoso debía ser valiente, astuto, inteligente y capaz de dominar las situaciones políticas. Les pongo un ejemplo. Un líder político demuestra virtud al evaluar cuidadosamente las opciones y tomar decisiones basadas en la mejoría del Estado. Por ejemplo, si tiene que negociar con otras naciones, utilizará su astucia y habilidades diplomáticas para obtener acuerdos beneficiosos para su país. Al mismo tiempo, deberá ser valiente para afrontar los desafíos y proteger los intereses de su nación. Otro concepto interesante de Maquiavelo es el poder y la estabilidad. Maquiavelo sostiene que el líder político debe mantener el poder y la estabilidad en su gobierno como prioridad. Esto implica tomar medidas firmes y necesarias para asegurar la estabilidad interna y externa, incluso si pueden ser impopulares o generar conflictos. Ejemplo: un líder político busca conciliar su poder y mantener la estabilidad implementando políticas que fortalezcan la economía y la seguridad interna. Puede tomar decisiones difíciles como recortar gastos o aumentar impuestos para garantizar la estabilidad financiera del país. Además, puede perseguir una política exterior que preserve la paz y evite conflictos internacionales que podrían amenazar la estabilidad interna. Estos son solo algunos de los conceptos clave de Maquiavelo en la política. Es importante recordar que su obra El Príncipe es compleja y contiene diversos aspectos que requieren un análisis detallado y contextualizado. Bien, pasamos a la siguiente sección, avances científicos. En esta sección vamos a relacionar los avances científicos relacionados con Maquiavelo. Exploraremos cómo la neurociencia y la psicología han arrojado luz sobre algunos conceptos planteados por este filósofo político. Si bien Maquiavelo vivió en una época anterior al desarrollo de estas disciplinas, podemos encontrar conexiones interesantes entre sus ideas y los descubrimientos científicos modernos. A continuación presentamos algunos avances científicos relevantes. El primero es la neurociencia de la toma de decisiones políticas. Los estudios en neurociencia han demostrado que nuestras decisiones políticas están influenciadas por una combinación de factores emocionales y racionales. La actividad en ciertas áreas del cerebro, como la amígdala, relacionada con las emociones, que ya lo hemos visto en mi episodio de miedos, vayan a verlo si quieren, y la corteza prefrontal, relacionado con el razonamiento, puede desempeñar un papel crucial en las elecciones políticas. También está la psicología del liderazgo, que la psicología ha investigado los rasgos y comportamientos de los líderes políticos, identificando características como el carisma,
la habilidad de comunicación y la inteligencia emocional. Estos estudios ayudan a comprender cómo ciertos líderes pueden ganar y mantener el apoyo de la gente y cómo pueden influir en las decisiones políticas. Otros estudian el poder y la influencia. La investigación científica ha explorado cómo sugieren que el poder puede llevar a un aumento de comportamientos narcisistas y de manipulación, así como la disminución de la empatía. Estos hallazgos pueden arrojar luz sobre los desafíos que enfrentan los líderes políticos y su interacción con el poder. También están las dinámicas de grupo y la política. La psicología social ha investigado cómo las dinámicas de grupo influyen en la toma de decisiones políticas y la formación de opiniones. Estudios han demostrado cómo las personas pueden ser influenciadas por la conformidad social, el pensamiento grupal y la polarización, lo que puede tener implicaciones en la política y en la formación de coaliciones. Estos avances científicos nos permiten explorar desde una perspectiva científica algunos conceptos planteados por Maquiavelo en relación con la toma de decisiones políticas, el liderazgo y el poder. Nos brindan una comprensión más profunda de los mecanismos psicológicos y neuronales que subyacen a estas dinámicas políticas y nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos conocimientos para mejorar nuestro sistema político, nuestra participación en él. Bien, vayamos a la siguiente sección, top de pelis, series, libros, música y poesía, que están relacionadas con el tema abordado en el episodio. Estas recomendaciones exploran diferentes aspectos del pensamiento político, la psicología humana y la reflexión sobre el poder. A continuación les presento algunas opciones destacadas. La primera película que recomiendo es El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. No sé qué pasó con el apellido de Coppola. Esta película aborda temas de poder, política y liderazgo a través de la historia de una familia mafiosa. Otra película es El Gran Dictador, una obra maestra de Charles Chaplin que satiriza el fascismo y reflexiona sobre el poder y la humanidad. Otra película, ya se las había nombrado, es V de Vendetta, basada en la novela gráfica de Alan Moore. Esta película presenta una visión distópica del poder y la lucha por la libertad. La Ola, un film que examina la dinámica del poder y liderazgo en un experimento escolar y sus consecuencias. Como series, ya se las había nombrado el episodio anterior sobre narcisismo y soberbia, House of Cards, una serie que explora el juego político y el poder en Washington D.C., mostrando las manipulaciones y estrategias de un ambicioso político. También, que cada tanto se las nombro, Black Mirror, a través de episodios independientes, esta serie reflexiona sobre el impacto de la tecnología y el poder en la sociedad. The Crown, una mirada al poder y la política a través de la vida de la reina Isabel II y los desafíos que enfrenta como líder y monarca. Como libro les recomiendo El Príncipe de Maquiavelo, obviamente ya se los nombré, una obra clásica sobre el poder y la política, que ha sido ampliamente estudiada y debatida. 1984 de George Orwell, una novela distópica que examina el control del poder y la manipulación de información en una sociedad totalitaria. Otro libro que les recomiendo es El Arte de Amar, de Erich Fromm, un libro que explora el amor y las relaciones humanas desde una perspectiva psicológica y social. Con música les recomiendo Imagine, se las deletreo I-M-A-G-I-N-E, de John Lennon, una canción que invita a la reflexión sobre un mundo sin divisiones y en armonía. Otro tema les recomiendo The Times They Are a Changin', de Bob Dylan, T-H-E-T-H-E-Y-A-R-E-A-C-H-A-N-G-I-N, de Bob Dylan. Una canción que representa el espíritu de cambio y desafío a las estructuras establecidas. Where is the Love? ¿Dónde está el amor? De Black Eyed Peas. Una canción que aborda temas de injusticia, desigualdad y la necesidad de un cambio social. Como poesía les recomiendo, ya se las he recomendado muchas veces, If, de Rudyard Kipling, un poema de reflexión sobre el valor, la resiliencia y el liderazgo. Otra poesía les recomiendo es Do Not Go Gentle Into That Good Night, de Dylan Thomas, un poema que habla sobre la fuerza y la resistencia ante la adversidad. Y otro también les recomiendo es Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León, un poema que reflexiona sobre la importancia de la introspección y la búsqueda de la sabiduría.
Estas recomendaciones te permitirán explorar y profundizar en los temas del episodio de diferentes perspectivas artísticas y culturales. Cada una de estas ofrece obras de una visión única sobre el poder. Así que bien, muchachos, espero les haya gustado mi episodio sobre Maquiavelo, que se haya podido entender, que fue bastante complicado ya que seguramente más de uno no está acostumbrado a hablar de política y les estoy justamente trayendo a colación neurociencia política en Maquiavelo. Ya con esto ya dominan casi todas las áreas de la sociedad y vida en general para ustedes. Les da unas herramientas fundamentales que espero les haya abierto la cabeza hoy, que les haya sido de utilidad. Y cualquier cosa recuerden que pueden escribirme a el siguiente mail, aprendemejor@gmail.com. Soy tu científico favorito, Juan Pablo.